Comenzamos con el texto del profesor Joan Anton. Vamos a llamar a esta clase 5A, ¿bien? Unidad 3, liberalismo. Estudio de texto, profesor Joan Anton, 5A. ¿Bien? Para que ustedes vayan registrando eh, estos temas y en qué video lo hemos analizado. Entonces, comencemos con el texto, en este análisis textual, en esta búsqueda de las líneas argumentales fundamentales, para que a ustedes les sea más fácil la comprensión y el desarrollo de los temas. Entonces, la presentación del texto empieza, como se dice en la estructura, en lo que sería las concepciones filosóficas. Primero, el liberalismo es presentado por el profesor Antón como una doctrina política. Una doctrina que va a tener distintas perspectivas. Va a ser una doctrina política que responde a un desarrollo sociológico, eso en primer lugar. Va a ser una doctrina política que va a responder de una determinada forma a un sistema socioeconómico. Y por el otro lado, va a ser, al decir del texto, una forma de entender esa doctrina política con esos elementos sociológicos y esos elementos socioeconómicos. Entonces, a esa doctrina política se le asocia el concepto sociológico y ahí estamos en lo que significa el concepto de la burguesía, es decir, aquello que debemos entender si el liberalismo como tal satisface las expectativas y las aspiraciones de esa conformación social conocida como la burguesía, y si las aspiraciones políticas, económicas, morales y culturales de la burguesía se satisfacen o no a partir del régimen liberal, el Estado liberal y las políticas liberales. Entonces, cuando hablamos de elemento sociológico, estamos hablando de que el liberalismo clásico surge como aspiración de un determinado sector social que se conoce como la burguesía. La segunda cuestión es que esta presentación que hace Joan Anton asocia la doctrina política con una vertiente sociológica y con un determinado sistema socioeconómico. Ese sistema socioeconómico es presentado como el capitalismo emergente. Hay toda una teoría de qué tipo de capitalismo es el que se asocia con la figura del surgimiento de las primeras instituciones liberales. Y algunos sostienen, algunos autores, que el liberalismo debe ser identificado con el capitalismo. Otros autores sostienen que no. Entonces, mientras algunos plantean, y eso está en el mismo texto, que el liberalismo y el capitalismo se identifican en el proceso histórico y socioeconómico, otros sostienen que no es posible vincular en forma exhaustiva o identificar el liberalismo y el capitalismo, y eso se nota en la primera nota del texto, que está en la página 1, que es tal vez al ser una nota uno la pasa de lado, ¿no? Pero me parece que es interesante analizar porque va a plantear un debate. Entonces, ese debate está en la nota diciendo: la necesidad liberal, en una palabra, es una doctrina tejida con el hilo de la
de la conveniencia de la burguesía, de la conveniencia burguesa. En este punto tenemos que hacer una especie de paréntesis histórico para comprender qué significa el surgimiento de eso que se conoce como la sociedad burguesa. Entonces, insertamos estos temas para que ustedes, a medida que van analizando el texto y dicen, bueno, sí, el liberalismo es consecuencia o es la doctrina política que satisface los intereses de la burguesía. Bueno, está bien, pero ¿qué pasaba hasta ahí? ¿Qué es lo que había? Bueno, esto lo hemos analizado en clase cuando hablábamos de que en el sistema político, ejemplo, en el sistema de la colonia, se había instaurado una organización política que vinculaba la Casa Real con la corte. Esa sociedad, que es la sociedad de las monarquías de corte, viene como antecedente la transformación de la sociedad feudal. Entonces, si me permite, para hacerles un esquema a lo que estamos hablando, lo primero es que toda la etapa histórica que es previa al surgimiento de las ideas liberales tiene que ver con aquello que produce una gran transformación en las mentalidades. Entonces, por un lado es la crisis y la evolución de lo que se conoce como la sociedad feudal. Esa sociedad feudal se traslada a un modelo que en la colonia vamos a conocer, en la colonia hispano-lusitana, es decir, en las colonias de España y Portugal, al igual que las colonias de Francia, vamos a conocer como el modelo de las cortes. ¿Bien? Este modelo de las cortes, en algunos países se va a aplicar de distintas formas, va a ser lo que va a perdurar a lo largo de los siglos XVI, XVII, hasta entrado el siglo XVIII. En algunos países más, en otros países menos. El modelo de las cortes es el Estado monárquico, que ya les he explicado, el Estado moderno monárquico, pero que tiene una característica. Por un lado, tiene un sistema de gobierno de casa y un sistema de gobierno de corte. Este modelo es el modelo que significa un modelo aristocrático de poder, monárquico y aristocrático. Entonces, esto que les voy a presentar es el modelo político desde, así a grosso modo, desde la sociedad feudal hasta el modelo, pasando por el surgimiento del Estado moderno, hasta el modelo de casa y corte, que es el modelo aristocrático. A ese modelo le va a seguir, en algunos casos más en forma anticipada y en otros no, le va a seguir algo que se conoce como el surgimiento de los primeros estados nacionales, que esos estados nacionales van asociándose incluso con la idea del imperio. Esto lo vamos a ver en España, en Inglaterra, en Francia, en Portugal, donde ese estado moderno, nacional, eso que va surgiendo con las cortes y con las monarquías, va modificándose a nivel social a partir de la consolidación de la ciudad.
El proceso de consolidación de la ciudad lleva mucho tiempo. En algunos casos es desde el siglo XII, siglo XIII, y en otros casos termina de evolucionar el modelo de la sociedad basada en ciudades, desde donde van a surgir los burgos, las burguesías, aproximadamente en el siglo XVI. Es importante que vayamos recordando estos temas porque son procesos históricos que se van a veces mezclando entre sí. En algunos estados el modelo se precipita mucho más, como ser el modelo inglés, y en otros se estanca en el tiempo, como ser el caso del imperio, eh, para referirnos al imperio hispano, ¿eh? Es decir, el modelo de los reyes con virreyes, la sociedad colonial, es como que estanca el modelo histórico. Entonces, mientras el proceso es dinámico en la Europa central, con las monarquías, en la América colonial es de una notoria eh, estabilidad en función de la estática, por decirlo así, del modelo. El modelo está como pétreo, no se mueve a nivel institucional. Por lo tanto, las ciudades, eh, en el caso de la colonia hispana, se manifiestan con una continuidad del modelo que les he explicitado en clase, el modelo que tiene una raíz aristotélica, el modelo de casa-corte y el modelo de la ciudad colonial, ¿no? Entonces, en ese modelo es muy difícil ver lo que en la Europa central se veía con el crecimiento del comercio, el crecimiento de la vinculación entre las ciudades, el resurgir del siglo XV, siglo XVI, el comercio en las ciudades italianas, en las ciudades de Francia, en las ciudades de los burgos alemanes. Entonces es como que todo ese proceso, eh, que luego se manifiesta en otras formas mucho más rígidas en lo que sería España y Portugal, cuando llega al modelo colonial que se aplica en América, con las ciudades coloniales, es un modelo pétreo, un modelo de escasa movilidad. ¿Bien? Entonces, eso que se conoce como la burguesía es un modelo que es propio de este tiempo. ¿Bien? Pero cuando empezamos a hablar de cuándo surgen las ciudades y cuándo se puede hablar de burguesía, y el proceso es bastante extenso. ¿Bien? Entonces, dicho lo cual, ustedes tienen que acordarse que por un lado teníamos el modelo de la sociedad feudal que entra en una crisis, que muchas de esas crisis significan también la consolidación de otro modelo de organización de las monarquías. Para superar la crisis de la sociedad feudal, adoptan un criterio de gobierno con una élite. Esa élite es la aristocracia de la corte, es decir, gobiernan con la corte o a través de la corte. A ese modelo de casa y corte, que constituye la cúspide de un modelo de organización, mucho espacio para el gobierno de las ciudades no hay. En los casos de los imperios que tienen referencia con la historia colonial de Hispanoamérica. Distinto es el caso de otros lugares, como les dije, Europa e incluso las ciudades de América del Norte, ¿bien? Donde la burguesía empieza a ser más relevante. En cambio, en estas sociedades mucho más estructuradas, ese modelo no se da tanto. Entonces, ese es un pequeño detalle que el proceso de desarrollo de las economías surgidas del modelo virreinal en las colonias hispanoamericanas le da ese toque, por decirlo así, ese análisis distinto a lo que sería la burguesía o la aristocracia con intereses burgueses al mismo tiempo que empieza a surgir en Hispanoamérica. Entonces, hecha esta aclaración, vamos viendo con mayores detalles otras cuestiones.